En un mundo lleno de ruidos, distracciones y medias verdades, elegimos mirar con atención, analizar con rigor y hablar directo al punto, sin rodeos, sin confusiones, sin perder el foco. Bienvenidos a este espacio de Radio La Pauta. Comenzamos. Gladys West, norteamericana, afrodescendiente, mujer, creadora, matemática y además una de las principales formadoras del GPS. Nació en 1930, falleció este año, a los 96 años. ¿Se imaginan lo complejo que debe haber sido para ella en 1930, 1950, 1970, haber sido mujer en Estados Unidos y afrodescendiente, pero una matemática extraordinaria? Por eso hoy día tenemos una invitada muy especial, Janet Orellana, y quisimos partir con eso, con un recuerdo. Janet, bienvenida. Gracias. Madre, abuela o hija, ¿con qué te sientas más cómoda tú? Con las tres. Con las tres. Ah. ¿Madre de quién? Madre de la Luna, de 19, y de la Aranzazú, de 11. ¿Abuela? Abuela de la mía, de 3 años. Eres bien joven para ser abuela, ¿eh? Bueno. ¿Sí? No, ¿qué puedo decir? Hija, ¿te tiene algo? Esa es la parte más nostálgica tuya, sí, conociéndote. Hija, la pasaste Fui muy hija, bien, la pasaste muy bien y la pasaste duro después de un tiempo, ¿no? Sí, bueno, creo que nunca se deja de ser hija, a pesar de que mi mamá ya no está. 2 años ya se van a cumplir luego de la partida de mi mamá, pero yo creo que uno nunca deja de ser hija, a pesar de evitar la nostalgia de ser hija. ¿Dónde está tu mamá? ¿Puedes contarnos? Sí, pero no tanto. No tanto. No tanto, sí, pero no tanto. Porque yo me acuerdo que hiciste algo distinto a todos, porque llegaste acá, y ahí vamos a conversar de eso, te instalaste, conociste una pareja, porque también vamos a conversar de eso, pero falleció tu mamá de una enfermedad compleja, siempre muy doloroso eso, pero tú lograste traer a toda tu familia para acá. A Licanray. ¿Ha sido importante Licanray? Sí, es importante porque finalmente mi nieta nace aquí y esa raíz ya desde el corazón mismo se instaura aquí, toca tierra. Entonces después, cuando fallece mi mamá lamenta mucho no haberse venido conmigo cuando yo le dije vámonos al sur a vivir en el paraíso que es Licanray. Y ella no quiso, muy arraigada a la ciudad, y cuando fallece su voluntad fue que sus cenizas se vinieran conmigo porque ella quería estar en esta tierra fértil. Tu mamá está en Licanray. Está en Licanray. Sus cenizas están enterradas aquí. Extraordinario. La dirigente, Janet Orellana. Hay muchos temas, yo los tengo aquí anotados algunos, pero hay muchos, muchos. No sé por dónde partir con Janet. ¿Siempre has tenido la inquietud social? Yo creo que de alguna forma sí. Desarrollada y reconocida, no. No. Yo creo que el reconocimiento de esta Janet dirigente nace aquí en Licanray. Se desarrolla aquí. ¿Con qué? ¿Con la tetera? Con la tetera. ONG La Totera. Cuéntanos de eso. ¿Cuándo nace? ¿Con quién nace? ¿Quiénes son los fundadores de esto? Somos 3 fundadores. ¿Cuándo nace? El año 2021. Yo llego aquí el 2021 efectivamente a Licanray en una situación compleja familiar, sin una red de apoyo, solita, bien aventurada, arriesgándome también a venirme sola con 2 niñas. Y bueno, pasan cosas más íntimas en el fondo que me hacen ver que estaba muy sola sin una red de apoyo, y en esta dinámica andar, sobre todo en cuanto a lo vinculado a la salud mental, que habían muchas mamás como yo,
sufriendo en la soledad, digamos, de lidiar con el sistema público y la salud pública, más en la ruralidad, más compleja aún. Y ahí empieza a surgir como las conversaciones con mi gran amiga Vivi. Ok. Con la Vivi, y en ese tiempo después se suma la Nino también. En pandemia, por lo demás. En pandemia, encerradas en una casa, lidiando con la maternidad. Y empiezan las conversaciones precisamente en torno a la tetera, po, a una tetera. Porque tomábamos tecito, la Vivi preparaba infusiones, tecito, y llegaba todos los días a darnos a probar estas infusiones, y finalmente en pandemia sin nada que hacer, todo el día sentada al lado de la combustión con la teterita, probando los tecitos y sosteniéndonos, po, desde lo que vivimos. Y en esa dinámica, precisamente también por lo que yo estaba sucediendo a nivel personal, empiezan a surgir las necesidades que empezamos a ver en el territorio, desde no haber una red consolidada de apoyo en el fondo, en diversas cosas, y las carencias que también empezamos a ver del IGANRAI. Estamos también con Joel Navarro. Él siempre me dice que no lo mencione, pero en realidad es el coanimador acá de este programa en conjunto conmigo, y te aprovecho a saludar en los controles y también en la voz si quiere participar, no hay ningún problema. La tetera ha evolucionado, indudablemente que ha evolucionado. ONG La Tetera ha evolucionado, pero también en su momento ha tenido alguna, vamos a contar toda la cantidad de cosas positivas que hay de programa, pero también han surgido ciertas críticas, y principalmente por algo que yo lo quiero mencionar. ¿Es difícil ser foráneo acá? Súper difícil. Pero difícil de dos formas también, porque es difícil estar en una tierra donde no conoces, donde es una cultura distinta a la de la ciudad. Entonces ya como desde lo territorial es distinto, pero embarcarse en una dirigencia y montar una organización, el doble de difícil ser de afuera. Es difícil, porque en el fondo la gente siente un poco que uno viene a pasar la máquina. Y ahí donde empiezan a recibir y tiene algún tipo de resistencia la tetera en algún sector de la comunidad. Hoy día acá es menos, indudablemente, pero lo tuvo en su momento, ¿no? Yo diría harta resistencia. Harta. Sí, harta resistencia. La pasamos mal al principio. ¿Sí? Sí, la pasamos mal. La pasamos mal porque había mucho prejuicio. Son unas cabras de afuera, como con estos prejuicios de la hippie. ¿El hippie la tetera? No, pero las apariencias por prejuicio. Hay prejuicio. Claro, no, la tetera nunca fue ni hippie ni holística, que hacía de todo, pero... Y en esas cosas que ustedes encontraron que había que ponerle el foco, ¿o no, Joel? Sin perder el foco. ¿En cuál foco lo pusieron ustedes? ¿Mujer, infancia, adolescencia? Lo que ¿En pasa qué? Claro, es que en un comienzo, hace 5 años atrás, en el fondo nosotros no reconocíamos como una organización que trabajaba con infancia, pero con el tiempo esto fue mutando, porque en el fondo cuando hablamos de infancia hablamos de familia, y cuando hablamos de familia hablamos de comunidad. Entonces una cosa lleva a la otra, ¿no? Como que... Sí, pero está bien, pero hay organizaciones que tienen un foco más puesto, por ejemplo, en la adolescencia, y trabajan con los adolescentes, con la familia, con los conjuntos, pero enfocado en resolver la situación de los adolescentes. ¿En cuál fue el foco ustedes? En el desarrollo local. Ok, y eso es muy amplio. Es súper amplio, sí. Extraordinario. Existe, y ahora cuéntanos, ¿existe un programa anual? ¿Ustedes tienen un programa anual de actividades? Sí. Este año en realidad ya más... Lo grueso, cuéntame lo grueso. Cuéntanos a nosotros lo grueso del programa. Este año se consolida el programa anual. Ajá. ¿Por qué? Porque entramos al registro de puntos de cultura comunitaria del Ministerio de Cultura, que no podemos postular a un fondo, digamos, que nos permite poder estar con una programación sostenible durante el año.
que tiene que ver con sostener el arriendo, sostener ciertos talleres, poder generar sueldos, porque también es importante hablar de que este trabajo que uno hace Por dirigencial supuesto. en algún momento es un trabajo, o sea, tiene que tener también una remuneración y no hay que tenerle miedo a eso. Hay remuneración de por medio por sostener la casa cultural, entonces hoy día estamos mucho mejor preparadas que hace 3 años atrás. Po. Y ahí ustedes fueron transformando hoy día en un tremendo, una tremenda organización vinculada principalmente al tema cultural. Ujú. Vamos a ir a una pequeña pauta para que nos cuenten también en qué están puntualmente hoy día, en qué proyectos están desarrollando y qué es lo que viene para adelante. Nos vamos con pausa. Nos vamos con pausa. Nos vamos con pausa. En la pauta. Escuchas Señal 24/7. Somos www.lapauta.cl. En vivo desde Licanray. Janet, cuéntanos ahora. Ustedes se fueron transformando en tener un foco principalmente. Y fue la cultura. La cultura abarca tanto, es tan amplio, digamos. Me acuerdo cuando ustedes nos contaron hace un tiempo atrás que estaban postulando a ser punto de cultura como ONG y lo lograron. Cuéntanos, ¿qué es eso de ser punto de cultura? Bueno, volviendo un poco como a lo que me preguntabas anteriormente, que está vinculado con esto, nosotros vimos el desarrollo local a través del arte y la cultura. En el fondo, y en esa dinámica es que nosotros postulamos al Registro Nacional de Puntos de Cultura Comunitaria, que es un registro, que es un modelo que viene de Brasil. Se replica en el gobierno anterior y llega por primera vez a Chile desde el 2023. Y nosotros postulamos, porque es un registro que se postula, y de acuerdo en el fondo nosotros tuvimos que mostrar el quehacer. Ok. Y en eso fuimos aceptados, una vez dentro del registro. O sea, vinieron, los conocieron, les mostraron las instalaciones. Tal cual. Y lo que dijeron hacemos. aquí, esto es lo que hacemos, tenemos un plan anual de distintas actividades permanentes y eso lo logró hacer Punto de Cultura. Y eso significa que ustedes en Villarrica, ¿cuántos puntos de cultura hay? Actualmente 2. ¿Y cuántos hay en la región? Somos 19 actualmente. Y Janet Orellana, después de ser presidenta de esta ONG, pasa también a ser parte de esta estructura que tienen los puntos de cultura en la región, ¿no es cierto? ¿Como organización dices tú? Sí. Sí, por supuesto. De hecho, estamos... para nosotros fue toda una revolución entrar a los puntos de cultura. No pensamos que íbamos a tener el recibimiento primero que tuvimos como organización, porque en esta registro de la Araucanía en particular hay una diversidad grande de organizaciones, o sea, hay agrupaciones de artesanos, hay juntas de vecinos, centros culturales, hay distintos tipos de organizaciones comunitarias. Entonces, primero que todo, el tremendo recibimiento que tuvimos cuando ingresamos, y segundo, nosotros entramos en un muy buen momento porque justo se venía gestando como una red que se autoconvoca, como en paralelo al programa, entonces se pretenden hacer cosas como red regional. Y ahí entramos nosotros a aportar, porque siempre nos gusta estar en los espacios para aportar en el fondo. Y entramos ahí y hoy día la organización está en la comisión política de la red. Hemos logrado... Comisión política me suena así a política. O sea, pero es que lo que hacemos nosotros es súper político. Sí, claro, claro. Es súper sí, político. claro, es que a veces se le da un poco de miedo la palabra política. Sí, vamos a conversar después. Yo quiero contar que vamos a traer después a actores políticos para dignificar la política. Efectivamente, si uno piensa, todo el mundo lo rechaza y todo, pero si uno piensa, efectivamente, hay muchos más, y tienen que saber eso, muchos más políticos también que son correctos y que hacen un mayor esfuerzo para el bien de la comunidad que los corruptos. Desgraciadamente la televisión, y ya lo hemos conversado con Joel muchas veces, la televisión nos enfoca solamente a aquellas cosas que son negativas, pero hay personas que son correctas y buenas, como por ejemplo los puntos de cultura. ¿Ustedes ocupan un cargo ahí? Sí,
Antes de afinar ese detalle, me gustaría como dejar bien en claro, porque a veces, y que es una de las cosas que incluso también existieron prejuicios con nuestra organización en un comienzo, Ajá. es que nosotros cuando hablamos de que somos entes políticos o una organización política, no tiene que ver con una política partidista. Nosotros en nuestros estatutos no podemos tener vinculación política partidista porque somos una organización comunitaria. Nosotros nos mueve la gente, no un partido político. Nuestro accionar finalmente es político, pero no estamos vinculados. Desde eso. Cuéntanos algunas de las cosas que hace la tetera en el año. Dijimos de un plan anual. ¿Cuáles son como las cosas más fijas que tienen de actividades? Primero que todo, y como muy relevante, es sostener una casa cultural de artes y oficios, así se llama la casa. Esta casa tiene una gran relevancia porque alberga a organizaciones de distinta índole que necesitan un espacio para poder hacer reuniones, los talleres laborales, más de 120 mujeres que pasan esos talleres por el laborales espacio. que vienen desde el municipio hacia Licanray, y entonces ustedes tienen ese trabajo en conjunto con el municipio para realizar los talleres en la casa. Sí, pero no. ¿Cómo? Sí, pero A no. ver. ¿Por qué? Porque los talleres laborales, si bien los financia el municipio, no se hace un trabajo articulado con el municipio porque son las propias vecinas quienes se agrupan para hacer estos talleres y buscan ellas mismas un espacio y postulan al taller laboral con el espacio. Ok. Entonces tiene mayor Ok. relevancia, Caco. Ok, Porque son las vecinas las que... Perfecto. Y además ustedes tienen talleres propios que realizan y están haciendo ahí, ¿no es cierto? Así es. Tenemos el taller de yoga que lleva el tiempo que tiene la tetera, es uno de los talleres que ha persistido en el tiempo, 3 veces a la semana. También tenemos hoy día en una vinculación con el Centro Cultural Liquén, tenemos taller de danza, Ok. infanto, juvenil y adulto los días sábados. Y próximamente vamos a tener un taller de bordado. Y me parece que eso son lo que tenemos actualmente. Perfecto. Pero viene un proyecto interesante. Cuéntanos de qué se trata esto. Ustedes lograron un fondar, lo están trabajando y se llama el proyecto Meli Lagüen. Sí, tercer encuentro Melilagüen, artístico, cultural y urbano. Es un segundo fondar que el primero fue regional, este es un fondar nacional, Ya. que nos hemos adjudicado. Ya partió este proyecto que se ejecutó en primera instancia en Selva Oscura, de la comuna de Victoria, aquí dentro de la región, y ahora el 14 y 15 de agosto toca ejecutarlo acá en Licanray. Este encuentro alberga a 20 expositores, 10 artistas visuales y 10 artesanos que postularon al encuentro. Por lo tanto, vamos a tener gente que viene desde Ancud, Padre Las Casas, Victoria, Santiago, por supuesto acá de la Y comuna. esto se cruza, y aprovechamos de hacer el anuncio, se cruza con la actividad también, se complementa, se apoyan mutuamente, digamos, siendo la base del proyecto Meli Lagüen, con el Festival de las Masas, ¿cierto? Tal cual. Porque también la ONG La Tetera es socia de Asolir. Ajá, sí, Asolir. 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 Ha sido Un gran tema. Un gran tema Asolir, sí, Sí. harto trabajo en Asolir, pero sí, somos parte de la Asociación de Artesanos y Emprendedores de la Plaza de Licanray. Y también porque nosotros como organización promovemos la articulación territorial, creemos que es importante hacer trabajo con otras organizaciones de forma unificada. Entonces, bueno, nosotros nos adjudicamos este fondo, dijimos, como somos parte de Asolir, hagamos algo en conjunto para que hagamos una gran actividad entre las dos organizaciones. Y también aparece la Asociación de turismo, que también está invitada a participar. Entonces aquí ahora hay 3 organizaciones. Carlitos Bascuñán a la cabeza, con Claro. todo un tremendo grupo de empresarios. Entonces, Meli Lagüen en la misma calle, Festival de las Masas en la misma calle, con un gran escenario, con una buena parrilla programática. Y que luego vamos a contar el programa. ¿Y qué día es el Festival de las Masas, Joel? Joel Me Navarro, está ¿verdad? quedando dormido. No, para nada. ¿Cómo? No, 14, 15 y 16, está entretenido, ¿cuánto está poniendo? Sí, y además Joel va a ser el animador principal, así que también lo vamos a estar viendo ahí. Y va a estar Radio La Pauta. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Vamos a estar transmitiendo en vivo para todas las bandas, para todo el grupo. Los músicos van a salir por la radio. Así es. Vamos a ir a una última pausa para meternos en un tema más candente. ¿O quieres tocarlo antes? Como usted quiera.
Dejemos stand-by un segundo y también queremos tocar, no escabullir, porque hemos visto a Janet participar mucho de los consejos municipales muy activamente por uno de los temas contingentes, que es la plaza. La plaza. La plaza. Estaba en podcast. Vamos a En la plaza. vamos a un corte. Escuchas Señal 24/7, www.lapauta.cl. Dejamos pendiente un tema, Janet. Hemos visto harto cuando uno se mete en el Consejo Municipal ahí online, lo puede ver defendiendo bastante el tema de la plaza. Fue complicado, fue difícil, fue molesto. Tedioso. 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 ¿Sí? Sí, complejo. Pero ¿sabes por qué fue complejo? Porque en realidad desde lo que a mí me mueve y me apasiona de forma personal, que agradezco el espacio. A Solir me dio un espacio donde cumplo el rol de una vocería, que me lo permite la tetera también por estar dentro de esta asociación. Pero fue duro ver a la gente pasarlo mal. Eso, si tú me preguntas a mí personalmente, a mí lo que me queda de este conflicto es ver a mis vecinas. Los de 70 socios que había con sus familias. Sí, fue duro. Sí. No hubo piedad llorando en y, esto. y sufriendo, pensando en que se podía perder eso. Es que se juega con el bolsillo de la gente, po. Sí, claro. O sea, a mí, si hay algo que me mueve, y creo que estos pequeños pasos que he dado como en la cabeza de mi organización tienen que ver porque también soy una mujer con convicciones y con opinión. Entonces, ante eso y la injusticia, no puedo. Pensando que si se va superando eso, yo te quiero cambiar inmediatamente ese tema. Fíjate, fuiste premiada, fuiste destacada, y eso es una cosa que nos tiene que enorgullecer como vecinos de acá de Licanray. Porque más allá de que muchos somos adoptados, unos por 15 años, por 20, por 10, otros por 5, el mismo hecho de que se haya constituido esta ONG, que haya tirado para arriba, que tenga proyectos en marcha, desarrollando actividades, que nos hace un poquitito más agradable el invierno, que ha sido tan duro, y de verdad aprovecho de saludar a la gente que lo está pasando muy mal. Fuiste premiada, destacada, estás dentro de las 100 mujeres más destacadas de la región, ¿cierto? Cuéntanos de ese premio. Me genera harto pudor, debo Sí, reconocerlo. pero hay que contarlo. Pero sí, tengo 2 premiaciones importantes en el fondo. Una es primero llega a las 100 mujeres destacadas de la región en el área cultural, que me postulan vecinas de acá. Me postularon vecinas de acá y unas organizaciones de la red de puntos de cultura. Y además después, en marzo de este año, salí en la delegación presidencial junto a Cernamec, y la CCGO me premiaron dentro de las 25 mujeres destacadas de la región por mi trabajo en la autonomía de las mujeres. Extraordinario. Esas son las cosas que la gente tiene que saber, y qué bueno que tengamos un medio de comunicación que esté contando este tipo de cosas. Y quizá más adelante lo más probable es que le toque a otra mujer de Licanray. Hay muchas mujeres que destacan y que tenemos que relevar su trabajo, que a veces es desconocido, a veces silencioso, pero nosotros vamos a encargarnos de eso, ¿no, Joel? Así es. Vamos a trabajar en eso para relevar ese tipo de trabajo. ¿Quieres acotar algo en particular? Antes de que te quiero hacer algunas preguntas al final. Una de las cosas que me agrada también, que ustedes tienen por medio de tu liderazgo un tema muy sensible con el medio ambiente, sobre todo con nuestro río Melilagüen. De hecho, así se llama el proyecto. Ajá. Tenemos que cuidar el medio ambiente, obviamente tenemos que cuidar nuestro pueblo, tenemos que cuidar nuestro entorno, nuestras raíces. ¿Pero puede convivir el medio ambiente con el desarrollo? Te quería preguntar eso. ¿Cuál es tu opinión? Es que debe ser así, po. Es que, claro, porque finalmente no ¿O es solo medio ambiente? No. ¿O es solo desarrollo? No. Yo creo que
el desarrollo está bien, es lo que tiene que suceder porque es la mirada al futuro, por supuesto que sí. Pero finalmente no podemos olvidar que sin la protección del medio ambiente no vamos a poder tener el desarrollo. Entonces, en el fondo, hay que buscar el punto medio. Y lamentablemente lo que ha ocurrido hasta el día de hoy es que uno tiene que estar alerta porque se transgrede, digamos, como que o se avanza con todo o no se hace nada en el fondo. Entonces, yo creo que ahí, como una crítica a las políticas públicas del país, en el fondo, se tiene que considerar en aprender a cohabitar el desarrollo con la protección del medio ambiente. Somos parte de varias mesas, vamos a seguir conversando con Janet a futuro. Solamente quiero hacer un alcance. Hace unos días atrás salió el alcalde de Loncoche hablando. Una de las pocas áreas productivas que tiene la Araucanía, fuera del turismo que es estacional, que es solamente en una temporada, es todo el tema de las lecherías que hay en el sector de Loncoche, que están pasándola pésimo. Inundados, han perdido productos, todos. Por eso, tenemos que abrirnos entonces a la discusión del desarrollo con protección del medio ambiente. Por supuesto que sí, es que tiene que ser así, porque a veces se salta. Entonces tiene que ser así. Tiene que ser así. Hay unas preguntas que le hice al anterior entrevistador, pero yo te quiero hacer otras antes a ti. Te quiero contar algo, ¿Sí? Ya que estábamos hablando del medio ambiente, igual tenemos una noticia como importante que no la hemos visibilizado tanto. Perfecto, dale. Pero nosotros nos consideramos una organización que está en pro del cuidado del medio ambiente y con una responsabilidad también sobre el medio ambiente. Y en esa dinámica hemos estado un tanto al debe y hoy día tenemos director de medio ambiente. Así que estamos muy contentos porque se nos suma una persona más al equipo y quien va a ser director de medio ambiente, por lo tanto vamos a poder estar con los ojos fiscalizadores. Extraordinaria noticia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Toda mi admiración. Michelle Bachelet, Mon Laferte, Greta Thunberg. ¿Con quién te identificas? ¿Y por qué? Con un poquito de cada una, pero me puede gustar más una que la otra. Dime, con Claudia Sheinbaum tienes una admiración. Michelle Bachelet. ¿Sí? Todas somos Michelle Bachelet. Y no es política, pero bueno. No, pero es que mamá soltera. No, está bien. Pero mujer empoderada. Además, si estamos. No tiene nada de malo que uno tenga una opción. No, por supuesto. O que admire a alguien. No, para mí es mi presidenta. Extraordinario. Abiertamente. Extraordinario. ¿Con quién? Siempre íbamos a hacer esta pregunta y yo me imagino que después se van a datear las personas, pero a mí me gusta porque sí, pero igual nos va a incomodar porque siempre va a ser incómodo. Mira, considerando que uno el desayuno, el café lo toma siempre con alguien que va a conversar algo relevante, normalmente está en parte de la reunión. Uno cuando va a almorzar con alguien, si no es un amigo, es una reunión de trabajo, de planificación. Uno siempre además piensa que después del viernes en la noche uno tiene que pegarse un carretito y tomarse un trago, entonces también elige con quién tomarse un trago. ¿Con quién tomarías un café tú? En la mañana, ¿con quién? Rápido, nombre. Barack Obama. Bien. Almuerzo. ¿Con quién almorzaría? ¿Con quién iría a una reunión de trabajo? O puede ser otro tipo de cosas también, lo que tú creas. ¿Y por qué? Con mi presidenta. ¿Con quién? Michelle Bachelet. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué con ella? Porque me parece que podríamos hacer una sobremesa eterna. ¿Sí? De esas largas. No, de la familia antigua, ¿me entendí? Ajá. Largas, sí. ¿Con quién te pegarías un asadito, una cena, con un traguito si no tomas? No lo sé yo, pero si no tomas con un juguito, pero con una buena cena. Y eso sería largo también. Por supuesto que de base con mi grupo de amigos que tengo aquí en Licanray, pero tendría un invitado especial. ¿Quién? Edo Caroe. Ah, ya, perfecto. Que sea gracioso. Además te gusta.
Aprovechamos de saludar también a tu pareja, ¿no? Chinito. ¿Cómo se llama? Chinito. David. David, que te coopera, que te apoya, que te respalda. Siempre detrás de una gran mujer hay un hombre sometido. No, un gran hombre. Un gran hombre. Pobre cabrón. Y para cerrar, muchas gracias una vez más y nos vemos, Joel. Muchas gracias en los controles, Joel. Carlos Ríos en la conducción. Gracias. Y muchas gracias, Gracias. Janet. Hemos llegado al fin, con una mirada clara, ideas precisas y voz abierta. Aquí termina Sin Perder el Foco, de Radio La Pauta. Nos vemos. Recuerda, las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Pauta.